Economía en directo América de France 24. Por supuesto, vamos a hablar de lo que ocurrió, toda esta tormenta política en el Reino Unido, porque evidentemente todo empezó por el dinero, por las políticas económicas equívocas, de alguna manera, que tomó la primera ministra británica, Liz Truss. Daniela Blandón, con nosotros en el estudio. ¿Quién más sino tú? Hola Raúl, muy buenos días y volviendo además a este recibimiento. Volvimos con todo, Dani. Vamos a hablar entonces de cómo operan los mercados en Londres. Pues mire qué interesante, los principales índices bursátiles del Reino Unido alcanzaron máximos de sesión, esto antes de que Liz Truss anunciara su renuncia como primera ministra, derribada desde luego por su programa económico que conmocionó a los mercados financieros. Después redujeron un poco esas ganancias, ahora están ganando, pero no tanto como al principio de la jornada. Miremos, la libra esterlina sube frente al dólar alrededor del 0,3%, al tiempo que también se cotiza en mínimos de una semana frente al euro. La libra en este momento cuesta unos 1,1260 dólares por unidad. Ha llegado a estar en niveles tan bajos que no se veían hace 40 años después de todo este terremoto económico. Si nos vamos para la Bolsa de Londres, llegó a ganar hasta el 0,4% al principio de la jornada de este jueves. Sin embargo, rápidamente borró esas ganancias, ya caía 0,1% hace unos minutos después de esta intervención que hizo Liz Truss. En particular, en la bolsa, las acciones también, Raúl, de los constructores de viviendas están en mínimos de varios años. Y es que esta dimisión de Liz Truss coincide con mayores perspectivas de más aumentos en las tasas de interés que alimentan las preocupaciones sobre la asequibilidad de las viviendas. Toda una crisis. Toda una crisis, Dani. Y le pregunto qué se espera en materia de las tasas de interés, ¿no? Donde todo el mundo evidentemente ha tenido la lupa durante estos últimos meses, ¿no? Estas semanas de guerra. Claro que sí, pues todos los bancos centrales se han apostado a una sola, ¿cómo podría decirse esto? Como a una sola objetivo. Estrategia, Exacto. Una sola estrategia que es la subida de tasas y el Banco de Inglaterra no es la excepción. Al parecer este país se está encaminando a una recesión y eso ha hecho entonces que el Banco de Inglaterra prevea más aumentos en sus próximas reuniones en las tasas de interés que podrían llegar inclusive a un punto porcentual el próximo mes. Esto es bastante agresivo si se tiene en cuenta el historial de aumentos del Banco de Inglaterra. Esto en un intento por hacer lo que casi todos los bancos centrales del mundo quieren hacer, que es reducir el consumo, de esta manera hacer que los precios bajen. Hablemos del origen del problema, Dani. Todo inició entonces con este polémico plan presentado por Liz Truss hace poco más de un mes, que disminuía impuestos a los más ricos y otorgaba generosos subsidios al consumo de energía, pero causó gran controversia y colapsó los mercados porque esto incluía un inmenso nivel de endeudamiento en un país que ya de por sí está bastante endeudado. Esto no lo vieron con buenos ojos en el mercado. El Banco de Inglaterra se vio obligado inclusive a comprar bonos de emergencia, esto para frenar una fuerte liquidación en el mercado de bonos que amenazaba con causar estragos en la industria de pensiones y también en aumentar los riesgos de recesión en este país. Y por supuesto, esto derivó en el revolcón dentro del gabinete. Entonces, después de que presentara este plan, Truss se vio obligada a abandonar casi todo su programa a principios de esta semana y su secretario de Hacienda anterior, Kwasi Kwarteng, tuvo que dar un paso al costado el viernes pasado. Kwarteng ya había propuesto recortar a la tasa más alta del impuesto sobre la renta, es decir, a los más ricos, pero tuvo que desistir muy pronto de esta polémica iniciativa. Entonces, después de despedir a Kwarteng, que era su amigo cercano, también su aliado, Truss anunció que el impuesto de sociedades iba a aumentar al 25%. Esto lo había pretendido ya su predecesor Boris Johnson y revirtió entonces el plan de congelarlo en el 19%. Nombró en su reemplazo a Jeremy Hunt, quien descartó el lunes casi todo este plan económico de Truss, y Kwarteng redujo el vasto esquema de apoyo energético previsto, anunciado en septiembre. Eso ya lo había hecho antes de irse. ¿Esto qué pasó? Pues fue visto como un histórico cambio de sentido para tratar de restaurar la confianza de los inversionistas que ya están de por sí bastante desconfiados de este país. Y hablemos de la inflación. ¿Cómo está en ese momento?
Tema que nos gusta, pues los precios continúan su espiral ascendente en este país. El mayor salto en los precios de los alimentos desde 1980 llevó la inflación británica al 10,1% el mes pasado, igualando un máximo de 40 años que ya se había alcanzado en junio pasado, y un nuevo golpe para los hogares británicos. Ahora, todo esto es jalonado por los precios de los alimentos principalmente y de la energía, y hay que decir también que el Reino Unido tiene una inflación bastante alta si se compara con sus vecinos de la Unión Europea, en donde está entre el 5, 6, 7%. Solo el precio de los alimentos aumentó un 14,5% el mes pasado respecto al año anterior. Esta es la mayor subida en 40 años. ¿Y qué hace esto? Que se espere que el Banco de Inglaterra pues siga subiendo esos tipos de interés más rápidamente para devolver a la inflación, cuyo objetivo es del 2%. Por si fuera poco, Raúl, los bancos británicos se están preparando para un posible impacto fiscal después de que una fuente dijera que el nuevo ministro Jeremy Hunt estaba revisando el recargo actual sobre las ganancias bancarias. Pues bueno, Dani, entonces, ¿cuál es la conclusión ante todo esto? Pues Raúl, la conclusión es que estamos ante una economía que se está encaminando hacia la recesión. Ya se ha venido salvando este año, Raúl. La economía británica creció un 0,2% mínimo en el segundo trimestre de este año, según la más reciente revisión de la Oficina de Estadísticas. Ya ellos habían estimado que en el segundo trimestre el PIB se había contraído un 0,1%. ¿Y cuál es la diferencia? Aunque la diferencia de estimación es muy corta, la diferencia es que si suma 2 trimestres consecutivos en negativo, se podría estar hablando de que estaría en una recesión según pues, los preceptos económicos de toda la vida. Pues Dani, gracias por toda la información de Reino Unido, toda esta crisis económica y política en ese país, pero yo le tengo una cifra. La cifra del día se la tengo yo. ¿Cuál es la cifra del día? 4.840, el precio del dólar en Colombia, que pues imparable. Es un tema que también íbamos a tocar, pero pues obviamente nos tocó cambiar todos los planes por lo que ocurrió en Reino Unido, pero pues también hay que ponerle la lupa a eso, ¿no? Hay que ponerle a la lupa, 4.840, ese fue el precio del cierre de ayer. Vamos a ver en cuánto está hoy, ya abrió hace unos pocos minutos. El presidente Gustavo Petro dice que no es culpa de su gobierno, que son las empresas de petróleo y gas las que están retirando efectivamente sus dólares del país, pero que tienen que hacerlo porque tienen que ponerles más impuestos a ellos para poder financiar todos los programas sociales del gobierno. Ha sido algo bastante polémico. La reforma tributaria también ha tenido mucho que ver. Entonces, pues veremos en cuánto nos quedan los viajes al extranjero de ahora en adelante a usted y a mí. Ay, Daniela. Bueno, muchísimas gracias, Dani, como siempre, por toda la información.